Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Cerramos antes del acto de clausura con esta última parte, que también es fundamental, que son las comunicaciones orales, dando la oportunidad a personas de todo el ámbito nacional e internacional, si hubiesen querido, y han mandado, de presentar lo que se hace en otros lugares, ¿no? Hemos invitado a expertos profesionales, a expertos por experiencia, y también queremos invitar a otros expertos que no conocemos para darles esta oportunidad de contarnos en 10 minutos sus actividades. Como moderadora que me ha tocado y presentadora, voy a presentar a cada una de las 5 personas que van a hablar y presentar la comunicación oral. Después esperemos que haya 5 minutos de posibles preguntas, porque vamos un poco mal de tiempo, ¿vale? Y sobre todo darles la enhorabuena por los trabajos enviados. Como parte del comité científico que me ha tocado hacer la revisión de los trabajos enviados, estoy muy contenta con la calidad y sobre todo ahora lo veréis, la variedad de propuestas que se van a presentar. Y sin más voy a nombrar a todas las personas para luego no tener que ir una a una, ¿vale? La primera será Eva García de la Iglesia, que viene del Museo Nacional de Escultura, y su ponencia será Trayectoria del Museo Nacional de Escultura en el campo de la salud mental, accesibilidad de inclusión y apertura. A continuación vendrá José Luis Heredia Castilla, que será Problemas mentales y arte, una experiencia en primera persona, desde la pintura al óleo a la pintura digital. A continuación, Alba Pérez Martín, Dando forma a las ausencias, una experiencia arteterapéutica en salud mental. Ella tiene máster en arteterapia, aspectos educativos, sociales y terapéuticos del arte como experiencia de creación acompañada por la Universidad Politécnica de Valencia y es graduada en Historia del Arte por la Universidad de Málaga. Tendremos a continuación a Jaume Cases de Osanament, con parejas artísticas, que también es el póster que habéis podido ver en la cafetería. Experiencias artísticas para la salud mental de 2006 a 2022. Y finalmente cerrará Esther García Huichot, MACA, del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, con Vais a ver, encuentros creativos al servicio de la inclusión, Centro Las Cigarras, libros, reminiscencias, arte y cultura contra el Alzheimer. Enhorabuena y empezamos. Buenos días, soy Eva García y desarrollo mi labor profesional como técnico del Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional de Escultura. Antes quiero agradecer a la organización darnos la posibilidad de escuchar a ponentes de referencia y también crear este ambiente tan cálido de trabajo y un lugar de encuentro donde participar en talleres, donde ver en vivo experiencias tan inspiradoras y conocer a otras personas que nos van a animar a continuar. Es el primero. Os quería presentar en esta ocasión no una experiencia concreta ni un ejemplo a seguir, sino compartir con vosotros una serie de reflexiones que iban surgiendo a lo largo de la práctica en este museo. En esa práctica se pueden dibujar distintas etapas que vienen marcadas y diferenciadas por los conocimientos experienciales que hemos ido adquiriendo, pero sobre todo por las alianzas que hemos ido estableciendo y la red que se ha ido tejiendo. Además del propio examen de la detección humilde de nuestras carencias. Y a partir de ahí crear una práctica nómada, replantear, cuestionarse con el espíritu de convertirnos en un recurso útil en el acompañamiento, especialmente de las personas que se encuentran en dificultad. En definitiva, la lucha contra el estigma. En una primera etapa, y apoyándonos en experiencias previas con la unidad de agudos del Hospital Clínico, que se remontaban ya al año 2004, el Museo Nacional de Escultura, motivado por la Secretaría de Estado de Cultura, se sumó en el año 2014 al Plan Museos Más Sociales, para ser un museo referente en la línea precisamente de atención a las personas con enfermedades mentales. Esto nos sirvió de acicate e impulso para incidir en este campo de trabajo y también supuso cierta visibilidad al trabajo que realizan los profesionales de la salud mental. A partir de su inclusión en el plan, el museo diseñó una estrategia que implicaba a los diversos agentes que actuaban en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental. Se estableció relación con los 2 hospitales públicos de la ciudad, el Hospital Clínico Universitario, con el Hospital Universitario Río Ortega y sus unidades de rehabilitación psicosocial, además de las aulas hospitalarias, trabajando con psiquiatría infanto-juvenil, con intención de convertirse en una herramienta útil para sus equipos terapéuticos, pero también con la Asociación La Revolución Delirante, que es una agrupación de profesionales de la salud mental que abogan por una psiquiatría no medicalizada. Y con ellos empezamos a realizar actividades
para luchar contra los estereotipos que la sociedad tiene sobre la enfermedad mental. Por ejemplo, distintos ciclos de cine en torno a la locura que venían precedidos por una introducción y le seguía una tertulia posterior. En esa primera etapa, el trabajo se inició con talleres de arteterapia diseñados con la revisión de los psiquiatras de la unidad de rehabilitación. Unas actividades con una fase muy larga de preparación en los que se abordaban diversos temas en las salas, como por ejemplo los laberintos vitales y las relaciones de ayuda, en la sesión que se denominó el hilo de Ariadna, el reconocimiento de las emociones en la sesión arte y emociones, por ejemplo tratamos el miedo, la angustia con Berruguete, o la incomunicación en la de un grito blanco, esta última a propósito de una intervención temporal del artista contemporáneo Bernardí Roch en el museo. Y con las obras del museo y con lo hablado como detonante, se realizaba una actividad creativa, como una escultura de hilos emulando al artista outsider Judith Scott, el hilo Salvador de Ariadna, o un retablo de emociones con la técnica del collage, o una instalación fotográfica con nuestros propios retratos y textos. Ahí estamos parte del personal del museo, psiquiatras y participantes. En una segunda etapa se reflexionó cómo se podía hacer un mayor seguimiento de los resultados y beneficios de las actividades y se decidió poner el foco en proyectos a medio plazo con un contacto más continuado y estrecho. A través de una jornada social en el museo entablamos contacto con la Fundación Intras, una organización que persigue la inclusión de las personas con enfermedad mental y su integración en la comunidad. Sus profesionales, desde los patronos, los coordinadores, la psicóloga que hizo el seguimiento y el importante equipo de comunicación que documentó el proceso y realizó toda una campaña de difusión, se implicaron con entusiasmo e ilusión. El proyecto en que nos iniciamos como colaboradores fue el Arte como Vínculo, en el que un grupo reducido de 4 personas acudía al museo cada semana a descubrir las obras junto a nosotros, presenciar metodologías y recursos educativos para, como colofón, diseñar una acción educativa destinada a colectivos que ellos mismos eligieran. De manera que se pasó de un contenido unidireccional, aunque avalado por profesionales, a un proceso y unos contenidos consensuados con los propios usuarios de la actividad. De la revisión previa por los psiquiatras al seguimiento continuado por parte del equipo terapéutico y del equipo de comunicación. El resultado de esta actividad fue la consecución de los objetivos marcados por los terapeutas para cada persona y a nosotros desde el museo, como ha dicho Jerónimo hace un momento, fuimos los enseñantes enseñados. Nos hicieron ver cada viernes las obras como por primera vez. Pero además conocimos la asistencia del certamen Mission Portable del ICOM, en el que el requerimiento era presentar un vídeo amateur grabado con móvil que versara sobre un proyecto social. Faltaban tan solo unos días para expirar el plazo, pero la Fundación tomó el testigo y se grabó y montó un vídeo en tiempo récord diseñado por los participantes. Tras ser seleccionado como finalista, los terapeutas convencieron a los patronos de la Fundación para costear el viaje a París de uno de los participantes. Toda una experiencia para una persona que no había viajado nunca desde su Zaratán natal. Y mucho más fue recoger un premio oficial que demostraba lo capaz que era, la lucha contra el autoestigma. Aquí están viendo obras dentro del taller de restauración, de tal manera que llegaron los sitios que ellos consideraban de privilegio, los que normalmente están cerrados para el resto de personas, formando parte de nuestro propio equipo del museo. En esta etapa, las alianzas con la Fundación cubrieron otras facetas, como fue el de la inserción laboral. Desde entonces, los caterings de las inauguraciones y de los cursos que organiza el museo corren a cargo de Catering Zeta-Jones, una empresa social dentro de esta organización que inserta a personas con enfermedad mental. Fue el momento de la celebración de la mediática exposición Melancolía, sobre la melancolía en el siglo de oro, que centralizaría otras acciones y contactos interesantes, como con el equipo del programa radiofónico Fuera de la Jaula, dirigido por personas con enfermedad mental, o las charlas semanales del colectivo Oidores de Voces. Un reto más en esta etapa fue ampliar el abanico de edad e incorporación a personas jóvenes usuarias de la Fundación Intras. Una tercera etapa fue el paso que denominamos de la accesibilidad a la inclusión, palpable en las últimas ediciones de Calle Museo. Es un proyecto que se gesta a lo largo de muchos meses y que le ponemos mucho empeño y tiene su puesta de largo a lo largo de una semana en la que se ofrecen actividades abiertas a los ciudadanos en la calle donde se ubica el museo. En esta se vincula la práctica artística actual con la colección. Además, se genera una plataforma, un lugar físico que sea el punto de encuentro de todas esas actividades.
En una de las ediciones fue una estela de mimbre de toneladas de peso que cientos y cientos de manos, toda nuestra red de públicos, colaboraron en realizar. Personas con y sin salud mental, personas mayores con mucha trayectoria y experiencia en este trabajo textil, jóvenes, artistas colaborando durante una semana para poner bonita la calle y hacer esas actividades. Actividades como danza, talleres colaborativos, juegos de construcción, fotografía, instalaciones. Cada edición ha experimentado diversas fórmulas de participación social de la ciudadanía y ha implementado criterios de accesibilidad y sostenibilidad económica, utilizando materiales reutilizados, sostenibilidad social por el número de participantes en la calle. A su vez, cada edición ha incrementado el número de agentes que participa. Cruz Roja, Plataforma Predif, Fundación Intras, Escuela de Diseño, que nos diseñan el material gráfico, la Escuela de Arquitectura, que colabora realizando la plataforma, la Escuela de Arte, colectivos culturales y sociales, la Escuela de Danza, colectivos de música o la Asociación contra el Cáncer. Pero si en las ediciones Si en las ediciones anteriores luchábamos por actividades abiertas a todas las personas, ahora nuestra vinculación era la inclusión. Usuarios y técnicos de la Fundación Intras se implicaron en la organización del mismo, proporcionando medios e instalaciones como sus cocinas, recursos humanos. Usuarios y terapeutas colaboraron con arquitectos y artistas durante meses, diseñando distintos talleres destinados al público de la ciudad. Personas con enfermedad mental enseñando, que es algo tan ejemplar, a todo tipo de público en el lugar más público, porque son suficientes, porque son confiables. Y en la cuarta y última etapa, aquí les vemos trabajando, aquí están haciendo una transposición del juego de construcción diseñado por un arquitecto, haciéndolo comestible y colaborando con Laín Montes, que es un chef, y utilizando sus propias cocinas y medios para hacerlo. Por último, aquí está todo el equipo. La última y cuarta etapa, que podría denominarse de continuidad y autocuestionamiento, que parte del momento del confinamiento en el que resultaba más difícil mantener proyectos a medio plazo. En concreto, se lanzó el programa de talleres denominado Arte y Transformación, con una metodología que se planteaba abierta, adaptativa y dialógica. En este momento nos hemos centrado en testar las metodologías que llevamos realizando. En una primera parte se trabaja con las obras en la sala, intentando hacer una interpretación individual y colectiva, completamente abierta y no dirigista. Hemos utilizado arte contemporáneo, que visitaba puntualmente el museo, o obras de nuestra propia colección, como en esta sesión Risa y Llanto. En una segunda etapa, o esculturas que están en la calle. En una segunda etapa en una segunda fase de esa metodología, realizamos un debate de temas que nos inspira a la obra. Podemos hablar de género, del azar, de la actividad artística. Y en una tercera parte realizamos una actividad creativa, como puede ser este poema Dada. En estos momentos nos encontramos empezando el camino de una nueva edición de Calle Museo, concretamente en la fase de búsqueda de colaboradores y financiación, para seguir apostando por esa visibilidad que nos ofrece la calle en la que se sitúa el Museo Nacional, para impulsar actividades y talleres en los que se fomente la convivencia de personas diversas, de colectivos de la ciudad y de artistas, y para impulsar una mayor resonancia y proyección entre la población. Todo con el objetivo de promover una sociedad en que en compañía preservemos nuestra salud mental, la física y la social. Los museos y el patrimonio en general constituyen un elemento de estímulo sensorial de primer orden, pero además es una fuente inagotable de significados e interpretaciones que nos puede ayudar a convivir. Y en ese descubrimiento, los museos caminamos etapa a etapa, siendo alumbrados por los profesionales del campo de la salud y sobre todo por las personas que ven en nosotros un lugar donde encontrarse mejor. Bueno, empiezo. Buenos días o buenas tardes.
Soy José Luis Heredia Castilla, nací en Málaga en 1971 y creo imágenes desde muy joven. Vivo los problemas mentales en primera persona desde antes incluso de empezar a pintar. Viví una infancia y juventud dañadas debido a los varios trastornos que me aquejaban, entre ellos el trastorno dismórfico corporal. Y sobre los 30 años se me manifestó una enfermedad mental grave. Creo que mi tratamiento ha sido muy favorable y ha propiciado mi recuperación, y en buena medida habría sido por haberse dado en Málaga y al comienzo del tercer milenio, lo que me ha situado relativamente alejado de antiguas y pésimas prácticas, y en cambio me he podido beneficiar de numerosos recursos para mí y para tanta gente. Fui un pintor adolescente, me puse a pintar con gran dedicación. Aquí una muestra de esta primera época. Ensayaba posibilidades e improvisaba al modo del automatismo psíquico. Recibí una fuerte influencia de Dalí. En este cuadro reconfiguré la imagen del retrato que hizo de Buñuel y que se encuentra en el Museo Reina Sofía. Este es un autorretrato con 18 años. Me habría gustado estudiar informática, pues desde muy temprano me interesaba como medio para hacer imágenes, pero no me fue posible y abandoné la educación reglada, que retomé mucho después. Solía dibujar y pintar de noche y a veces terminaba a la mañana. En los peores momentos, que por desgracia fueron muchos, la vida no tenía sentido, pero no dejaba por ello de pintar. Cuadros como los que siguen. Con este cuadro se puede hacer un curioso experimento, que es imaginarse qué podría haber más allá de sus límites. Este, por su título, es una Eva, pero una Eva sin Adán, sin Dios tal vez. Se basa en una escultura de John de Andrea de 1974. Tuve taller propio desde 1991 hasta 1997 e intenté una serie de cuadros sobre la sociedad de consumo. Pintura basada en el mundo visible, pero también en lo imaginado. No había horizontes, sino paredes, lienzos, tablas, muros. Además hacía retratos por encargo a lápiz, al pastel y al óleo. Dibujar y pintar desde que fui alentado en el colegio a no dejarlo ha sido consustancial en mí, por lo que cuando necesité un algo más allá de mí en lo que sumergirme para experimentar un vínculo con los demás y mi valía, solo tuve que hacer uso de los recursos que ya tenía. En el contexto de un proceso que se me ocurre llamar de acompañamiento. Siempre he sentido que el mundo de la creación no me era ajeno, aunque en tiempos me resultara muy difícil ponerme con ello. Aún así estaba inquieto y sentía que la creatividad necesitaba del conocimiento para completarse y que sin él la experiencia creadora no era satisfactoria. Por ello emprendí la búsqueda del conocimiento, que muchas veces me pareció válido en sí mismo y que ahora pienso que se funde bien, fructíferamente con el arte y también con el antiarte, que creo que no puede ser soslayado. Pero el arte no es solo crear, es también exponer, y en la exposición hay complejas relaciones con los demás, y para quien tiene graves problemas con eso, puede haber un abismo que separe su obra de la posibilidad de mostrarla. La mediación o el acompañamiento pueden propiciar que se vayan venciendo dificultades, aunque sean muy lentamente, como tal vez me ocurra a mí, posibilitando la participación, el aprendizaje, la contrastación de las capacidades y la realización artística y personal. Sobre los museos, centros de arte contemporáneo y todo lugar
donde se muestra el arte conservando de alguna forma su aura, diré que mis ojos, ventanas de una sufrida mente, han dado cobijo a obras del flipante Bosco, de Goya y de Velázquez. He temido molestar el reposo de la Venus de Urbano de Tiziano. He estado bajo la sombra del David de Miguel Ángel. He participado del taller Ladilátero. Me han cautivado los Agustín Parejo School, después Rogelio López Cuenca, y he dado la mano a Eugenio Chicano. He paseado entre obras de los hermanos Chapman y he conocido a Gerhard Richter. He navegado en el arca rusa de Sokurov. He admirado a la viva Sophie Tauber-Arp y he vivido a la admirada Maruja Mayo. He sentido el hierro de Julio González y Pablo Gargallo. El arte mobiliar me ha hecho viajar en el tiempo y he penado la llegada de la guerra con Horacio Ferrer, etcétera, etcétera. Azarosamente antes, ahora con más método, mis huesos han acostumbrado a ir a parar a estos espacios donde discurren otra cosa que la vida en su versión metamorfoseada. En cada ocasión y como balance, venciendo obstáculos, he hallado gran descanso a los pesares e impulso para seguir avanzando. Tras incorporarme al taller de pintura de la URA de Málaga, participé en exposiciones y concursos como estos. En este caso se me facilitó la participación tanto que yo no tuve que hacer casi nada salvo haberlos pintado tiempo atrás. Este es un dibujo a lápiz que, como las dos obras anteriores, recibió un premio en metálico. Este dibujo digital compone un tríptico con otros dos, Madre y Padre. De octubre de 2011 a febrero de 2013 llevé un grupo de ayuda mutua también en la URA después de haberme formado para ello en varios cursos. Ya en los últimos tiempos, además de mantener extraordinarias amistades, he recibido el inestimable apoyo de mi psiquiatra y hallé una amable pareja con la que comparto el camino. Siento una gran mejoría, por lo que últimamente he podido llegar a disfrutar y sentir alegría sin que dicha alegría se viera suplantada sucesivamente por la desdicha debido a la enfermedad. Durante los últimos años he podido descubrir otras vocaciones como la música y la escritura y he podido desarrollarlas hasta cierto punto. En este punto de crecimiento y de expectativas me encuentro con 51 años. Por mi parte, no dejo de hacer estas imágenes artificiales, estos experimentos emocionales para mí y para los demás, ahora mediante el medio digital. A veces autobiográfico, a veces no, pero siempre abierto a la totalidad. Esta obra digital está generalmente hecha con una resolución de 600 píxeles por pulgada y un tamaño que la hacen densa en detalles y muy ampliable. Formas y colores basados más en la imaginación que en el mundo de lo visible. Así es como se ve en pantalla esta imagen aún no terminada mientras trabajo en ella. Y me pregunto, atendiendo a las palabras de Yves Klein, sobre que el pincel le parecía demasiado psicológico, si los pinceles digitales conservan mucho o poco de ese carácter psicológico y por lo tanto si contribuyen más o menos al mantenimiento del amenazado factor humano. Me despido con una opinión ajena, una declaración de Manuel Alén. Gracias. Muchas gracias por la atención.
Buenos días. Yo vengo a presentar hoy una experiencia de prácticas que realizo durante el máster de arteterapia en el Hospital de Día Miguel Servet durante 3 meses dentro del área de salud mental, y el tema central sobre todo es el proceso de creación de esta persona que asiste dentro del taller grupal. Antes de llevar a cabo este proyecto arteterapéutico yo parto de varios supuestos, ¿no? Primero, la toma de conciencia hacia las personas que entran en contacto con la enfermedad mental y la pérdida de salud biopsicosocial y las consecuencias de las experiencias traumáticas. Y por otro lado contaba con la arteterapia, que era un espacio que permitía generar, era una vía de trabajo, que permitía generar un espacio de salud a través de la expresión, la creación y la transformación, y permitía también de elaborar el conflicto o el malestar a través de la distancia que nos permite la imagen y no solo de la palabra. Y por supuesto el encuadre arteterapéutico, que es un encuadre de seguridad y contenedor junto con el acompañamiento emocional del arteterapeuta. Como objetivos para este proyecto arteterapéutico grupal, pensamos en objetivos generales como favorecer la creación de un espacio seguro, de escucha activa y de expresión libre, contribuir a la rehabilitación biopsicosocial aplicando la arteterapia como herramienta convergente dentro de salud mental, y potenciar la capacidad de simbolización, promover la autonomía y la autoría y generar espacios en que se promueva la capacidad lúdica y de creación. De manera muy breve, comentar que este proyecto se lleva a cabo en el Centro de Salud Miguel Servet, que es una de las unidades ambulatorias del Hospital La Fe de Valencia, y en cuanto al encuadre, fueron 12 sesiones que se llevan a cabo entre octubre y diciembre del año 2018, y contamos con un grupo de 2 hombres y 6 mujeres, un grupo bastante heterogéneo tanto en edades como en patología. Llevo este taller junto con una coterapeuta que también era arteterapeuta. Voy a pasar a contar el proceso de creación de esta persona, que es el tema más importante. Antes que nada decir que tengo el consentimiento informado de esta persona para mostrar las imágenes, y bueno, para cuidar la confidencialidad, comentar que la llamaré V, y cuando llegó al centro de salud, pues V es una chica que en ese momento tiene 20 años, rumana pero nacionalizada española. Y por contar un poco de su contexto, ella es adoptada a los 3 años, pero en el año 2016 su madre adoptiva se suicida y la culpa de este suicidio recae por parte de la familia materna en V, ¿no? Por lo que esto es un gran peso para ella. Cuenta con un largo historial médico, finalmente diagnosticada con trastorno límite de personalidad, pero bueno, un poco por contextualizar. Esto quiere decir también que es una persona que ha sufrido 2 pérdidas muy importantes en relación con su madre, tanto adoptiva como biológica, y esto causa un fuerte impacto en su tipo de apego también y su manera de generar ese vínculo. Bueno, he dividido su proceso creativo en diferentes fases según pues, los emergentes y las necesidades, y bueno, pues contaros que en esta primera fase, a la que llamo el enigma, nosotras proponemos como trabajo grupal por la toma de contacto con los materiales y que se empiece a generar un poco ese primer vínculo, y proponemos la realización de un collage. Y en esta primera obra que ella realiza, digamos que aparecen todos esos elementos que durante su proceso de creación seguirán apareciendo constantemente, ¿no? Como es esto, habla de la mentira, la traición, el quién eres, la búsqueda de ese cambio, ¿no? Digamos que esta obra le sirve para expresar y para abrir una serie de preguntas y de necesidades pues, muy concretas, ¿no? La siguiente fase, que abarca desde la sesión 4 a la 7, nosotras proponemos una dinámica que tuviera relación con darle forma a una emoción, y esto realmente fue como un disparador dentro del grupo porque permitió a cada persona utilizar ese espacio del taller como para trabajar las necesidades emocionales que cada persona quería trabajar, ¿no? Entonces, ella aquí se permite empezar a hablar desde el malestar y el sufrimiento que le causa ese duelo y la pérdida de su madre, y habla mucho desde la rabia y el enfado, y la invito a que pueda dar forma a través de los materiales a esa emoción, ¿no? A esa rabia. Entonces ella decide, según sus palabras, crear un ataúd que le permitirá enterrar su pasado y perdonar a su madre, y utiliza este elemento que es muy interesante a nivel de todas las posibilidades que tiene, porque le permitió abrir, cerrar, llenar, vaciar,
carga, por ejemplo, con piedras que para ella representan su malestar. Todo lo que representa es porque ella lo verbaliza, no son interpretaciones. Y también ese hilo azul que une el dentro y el fuera, y para ella representa una esperanza. Y algo que empieza a repetir en sus obras es esa envoltura. Comienza a envolver sus obras con esa tela transparente o con una tela blanca. En las siguientes sesiones, cuando nos vamos acercando a la mitad del taller, ella cambia su discurso y esas sensaciones que tenía de rabia y enfado se van convirtiendo en sensación de soledad, desde el echar de menos, no desde el abandono. Entonces, de alguna manera, ella comienza a aceptar esa pérdida y a empezar a transitar por las emociones que quizás provocan esa aceptación, que en su caso era la tristeza, y realiza una serie de obras donde dice representarse a ella y a su madre fusionadas, ¿no? Esta obra la titula Pendiendo de un hilo, porque dice que así se siente, y luego decide darle un segundo título que llama Titanic, porque dice que lo considera como un hundimiento, ¿no? Y acompaña esta obra de este poema, donde también puede verse quizás ese comenzar a aceptar cuando dice eres libre y tengo que respetarlo. Después de esta obra, ella decide no asistir al taller y en las siguientes sesiones, y cuando vuelve, corta ese hilo azul que en la anterior obra representaba la esperanza y cambia su discurso también, ¿no? Y comienza a realizar obras que ahora la representan a ella misma y no esa relación que tenía constantemente con el exterior de buscar ese cambio, esa esperanza, ese perdón por parte de su familia, ¿no? Trabaja ahora con plastilina, representándose a ella misma, y realiza esta bola que tiene como diferentes capas, diferentes colores. Esta obra se va transformando, llega un momento en el que empieza a clavarle agujas, luego se las quita, pero finalmente esta obra de nuevo la da por terminada cuando vuelve a envolverla, ¿no? con esa tela blanca. En las últimas sesiones nosotros proponemos al grupo que se pueda hacer un recorrido por las obras para que cada persona elija qué obras quiere llevarse o qué obras quiere desechar, y ella decide quedarse con una, y aquí pasa pues algo que es simbólico, ¿no? Porque por primera vez ella nos pide ayuda en el taller, y nos pide ayuda precisamente para envolver la obra. Entonces aquí, porque dice que no sabe envolver, cuando ha estado envolviendo todas sus otras obras, ¿no? Entonces aquí vemos ella se permite pedir ayuda, por lo menos en el taller por primera vez, y además vuelve a repetir esa necesidad de envoltura que quizás tenía que ver con la protección, ¿no? Y bueno, paso ya a las conclusiones. Como conclusiones de este estudio, de este proceso de creación de esta persona que quiero traer aquí, decir que el taller le proporciona a V un espacio de expresión y comunicación libre, sin juicio, respetando sus necesidades y su ritmo, que pudo comenzar a elaborar la pérdida y a realizar cierres simbólicos gracias a la representación de personas importantes en su vida, como en este caso fue su madre adoptiva, a través de ese proceso de creación que sabemos que permite hacer, rehacer, construir y transformar todas las veces que la persona necesite, ¿no? Aunque ella no quiso despedirse de las arteterapeutas ni del proceso, porque nos dijo que ella había tenido muchas despedidas y que le hacían daño y que en ese momento no quería. Desde aquí pues este trabajo es como una despedida para ella, y esta experiencia me hizo corroborar que el arte ayuda a nombrar lo indecible, que el espacio de arteterapia es un espacio de contención y de estabilización, centrado en la persona, al servicio de la persona, desde sus potencialidades y no desde sus carencias. Y ya que estamos en el Pompidou y estas jornadas nos invitan a reflexionar sobre el papel del museo dentro de la promoción y la prevención de la salud mental, simplemente unirme a las palabras que los demás compañeros y compañeras dijeron ayer, la importancia de que el museo sea un espacio de apertura y de intercambio, que considero que es un encuadre muy potente para llevar a cabo procesos de transformación social a través del arte, porque contamos con las experiencias vitales y emocionales de los artistas, ¿no? A través de sus obras, sobre todo la dignificación y la eliminación del estigma, y bueno, como un deseo futuro, que se pueda seguir trabajando de manera interdisciplinar en estos espacios, que contemos con la figura de los arteterapeutas como miembros de los equipos, ¿no?
de manera permanente y no como una experiencia puntual, la importancia a través de trabajar desde una perspectiva de género y bueno, no perder de vista nunca el arte, porque precisamente el arte es lo que nos humaniza. Así que gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Jaume, soy terapeuta ocupacional trabajando en un centro que se llama Osonament y hoy os vengo a presentar el proyecto de Parelles Artístiques, en español Parejas Artísticas, ¿vale? Lo voy a mencionar Parelles Artísticas porque es un proyecto que se realiza desde muchos años y estamos ya ideando la modelización de este proyecto y tiene la marca registrada como Parelles Artísticas, ¿vale? Entonces, cuando hace referencia a esto es Parejas Artísticas en español, ¿vale? Como os he comentado, yo procedo de Osonament, que es un centro de salud mental que trabaja para mejorar la salud mental de las personas con un diagnóstico de trastorno mental severo y adicciones de la comarca de Osona, una comarca situada en la provincia de Barcelona. Aquí podemos ver un poco las instalaciones de nuestro centro, un centro que se basa en la rehabilitación de la persona de forma comunitaria y centrada en la persona y que parte de tres pilares fundamentales: uno del servicio de rehabilitación comunitaria, otro de servicio prelaboral y otro de servicio de habitaje. En este caso, Parellas Artísticas, nace del servicio de rehabilitación comunitaria. Vale, ¿en qué consiste Parellas Artísticas? Parellas Artísticas es un proyecto que nace en 2006 en Osonament y consiste en la creación y posterior exposición de unas obras creadas por dos artistas, uno de ellos vinculado a los servicios de salud mental, ¿vale? Entre los dos, en un periodo de unos 6 meses o más, ahora os explicaré por qué, elaboran una pieza artística que será expuesta a posteriori en diferentes sitios que posteriormente también os comentaré. Esta creación de la pieza artística se elabora en un ámbito comunitario, ¿vale? El equipo de Parejas Artísticas lo que hacemos es ofrecer espacios y material para que estas personas puedan elaborar su obra, pieza artística, en un ambiente comunitario, es decir, rompemos esta barrera institucional y lo que hacemos es ofrecer espacios comunitarios como talleres propios, talleres públicos, universidades, centros cívicos, donde pueden elaborar esta pieza artística. Cabe mencionar que sí es verdad que el equipo de Parejas Artísticas, nosotros hacemos como una gestión y un acompañamiento por encima, son las propias parejas las que deciden y se comprometen a la elaboración de la obra de manera conjunta o individual, ¿no? Esta relación es horizontal en todo momento, ¿vale? Por lo que los ambos componentes de la pareja asumen por igual esta responsabilidad. Es decir, no hay una relación de profesor-alumno, sino que la relación en todo momento es de igualdad, horizontal. El contacto social aquí lo mencionamos porque creemos que es muy importante que en la fase de recuperación que se encuentran estas personas tengan estos momentos donde puedan participar en la comunidad, fuera de las instituciones y con personas que no estén vinculadas directamente con los servicios de salud mental. Y luego, muy importante, el arte como diálogo. Tenemos que mencionar que estas parejas no se conocen, ¿vale? Y por lo tanto el diálogo que empezará podrá ser tanto verbal como escrito y a partir de allí se elaborará un proceso artístico común y propio de la propia pareja, donde los profesionales nos quedaremos al margen y serán ellos mismos los que elaboren conjuntamente este proceso creativo. Como podemos ver, esto es un poco el esquema general de organización de Parellas Artísticas en una edición. Como os he comentado, pongo 6 meses o más porque sí que es verdad que damos una fecha de entrega del material de la obra creada, pero si los artistas aún no la tienen terminada, lo pueden entregar en la próxima edición. Es decir, no intentamos presionarles ni avanzar el proceso, sino que les damos más tiempo para que lo puedan presentar en la edición posterior. Aquí, como os he comentado, ¿no? El equipo de Parellas Artísticas lo que hacemos es formar las parejas, ¿vale? Les ofrecemos el material, les ofrecemos el espacio, supervisamos el proceso,
pero no entrando en él. Y organizamos y editamos el catálogo y las exposiciones que ahora posteriormente os explicaré. Las fases del proyecto son las siguientes. Primero de todo, formamos las parejas, ¿vale? Estas no se suelen conocer porque creemos que es muy importante que la relación sea nueva y parta de un vínculo artístico sin prejuicios y sin pensamientos o creencias previas. Luego los presentamos. Antes de empezar esta edición, quedamos con uno del equipo de parejas artísticas y los dos artistas, les presentamos y a partir de allí ellos elaboran su diálogo personal y cuando sepan lo que quieren trabajar y con qué quieren trabajar, nos lo comunican y nosotros les ofrecemos el material que nos piden y el espacio que necesitan. Luego ya empieza el proceso de creación, ¿vale? Que es el diálogo y elaboración de la obra. A partir de aquí nosotros nos mantenemos un poco al margen, vamos supervisando que todo vaya bien. Si hubiera algún problema, tanto emocional como con la pareja, nosotros intervenimos en este caso para mediarlo. Y bueno, aquí podemos ver algunas imágenes del proceso, que como os he comentado es único y personal y por lo tanto cada pareja elaborará la pieza artística en función de su tiempo, van a quedar en función de su disponibilidad horaria, hay parejas que quedan cada semana, hay parejas que quedan cada mes, esto será en función de ellos y ellas mismas. Aquí podemos ver otros ejemplos de parejas artísticas formadas de la edición anterior, tenemos diferentes tipos de artes, ¿no? La fotografía, el dibujo, artes escénicas, etcétera, etcétera. Aquí, como podemos ver, son 4 de las obras creadas durante estos años de creación de parejas artísticas. Como curiosidad, ¿no? Esta obra de aquí es elaborada con chocolate y el día de la exposición lo sacaron del sitio donde lo tenían guardado, que era como un refrigerador, y ¿qué pasó? Lo trajeron a la exposición y se fundió. No se enfadaron, no hubo ningún problema porque lo que dijeron, lo que expusieron ese día en la inauguración, los propios artistas, era que el proceso que habían vivido era tan bonito que les daba igual que eso hubiera pasado. Y eso creo que es lo importante de este proyecto, dar valor al proceso y no tanto a la obra. Y este es un ejemplo muy claro. Aquí, bueno, también os he traído, si después a alguien le interesa consultarlo, unos catálogos artísticos que elaboramos cada edición, donde recopilamos todas las obras de todos los artistas participantes en esa edición, como también alguna narrativa que quieran aportar. Después, en cada edición, para poner un ejemplo, esta edición la hemos empezado ahora y en abril la terminaremos. A partir de allí, el equipo de parejas artísticas organizaremos diferentes exposiciones por todo el territorio de Cataluña. Lo que sí hacemos es una exposición con todas las obras y una inauguración. En esta inauguración lo que hacemos es invitar a los artistas para que en primera persona puedan explicar su experiencia y vivencia en el proyecto. Aquí podemos ver alguna imagen de una exposición que actualmente está en Barcelona, en un espacio que se llama Putxet, al barrio de Sarrià, Sant Gervasi. Aquí tenemos otros ejemplos de diferentes exposiciones que se han hecho al territorio de Cataluña. Podemos ver que incluso se ha hecho en un temple romà, que se llama, un templo romano que es situado en Vic. En centros, hemos también participado en centros como el Museo de Historia Nacional de Cataluña o centros cívicos, también en universidades. Intentamos también traer este museo en otros sitios, ¿no? A veces cuesta un poco que la gente venga a los museos, pues nosotros también intentamos poner estas exposiciones en lugares donde quizá sea de paso, como las universidades o, por ejemplo, las entradas de un hospital o las entradas de un colegio, etcétera, etcétera. El Parejas Artísticas nace con 2 objetivos muy claros. Lo primero, la rehabilitación e inserción comunitaria, que la persona establezca una relación con la comunidad y le permita trabajar aspectos como la autoestima, el cambio de rol, la identidad, la motivación, etcétera, etcétera. Y a través del trabajo de la sensibilización sobre la salud mental, tanto la persona que lo vive con el autoestigma, si es el caso, como con la población, tanto la pareja como en las exposiciones y la gente que va a las inauguraciones y exposiciones, ya que permite el diálogo y la reflexión, al menos. Aquí podemos ver un ejemplo de la trayectoria de parejas artísticas. Osona está
está situado aquí y actualmente estamos en diferentes comarcas de Cataluña, lo que la red de parejas artísticas ha crecido mucho durante estos años y estamos gestionando 28 entidades. Osona Men es la que gestiona todas las entidades, pero cada una de ellas gestiona las parejas. Al final de cada edición lo que hacemos es recoger todas esas obras y organizamos estas exposiciones. El recorrido en números, podemos ver que en estos años han participado 960 artistas y se han creado casi 800 obras. Podemos ver que el año de la pandemia sigue habiendo participación porque ampliamos el plazo y por lo tanto damos oportunidad a que esas parejas puedan terminar su obra. Se han hecho 143 exposiciones a lo largo de todos estos años por todo el territorio catalán. Y me gustaría terminar con una frase de un artista participante en parejas artísticas que creo que es muy significativa, que dice: he podido comprobar que el arte es mágico y que tiene un poder muy grande para curar, aunque sea por un rato, el alma, el cuerpo y la mente. Nos ayuda a reconocer y expresar las emociones, a compartir y aprender juntos. Se convierte en una inyección de autoestima y de ilusión por volver a encontrarse. En el taller el tiempo se detiene. No hay enfermedad, ni miedos, ni sufrimientos. Es un lugar donde se crea una complicidad que se transforma en cariño y respeto, la base imprescindible para la cariñoterapia. Muchas gracias. Buenas tardes. Con el micro, sin el micro, yo creo que se oye prácticamente igual. Lo primero de todo, enhorabuena a la organización del encuentro por tan necesario y por abrirnos una nueva mirada, sobre todo a mí, a la arteterapia. Aunque sea de Bellas Artes, desconocía muchas cosas del ámbito de la arteterapia que a partir de ahora las pondré de manifiesto en todos los proyectos que llevo a cabo a nivel museístico. En segundo lugar, muchas gracias por dejarme compartir con ustedes la publicación del programa Reminiscencias, Arte y Cultura contra el Alzheimer, que se lleva a cabo en el MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, desde el año 2012. Actualmente estamos en la 10ª edición y vengo a mostrarles la publicación que recoge las 7 primeras ediciones del programa. El programa Reminiscencias, Arte y Cultura contra el Alzheimer, como bien he dicho, nace en 2012 con la idea de convertir el MACA o cualquier otro museo, como cualquiera de los proyectos que ustedes han presentado en estos 2 días, en espacios de accesibilidad al arte, a la cultura para personas con Alzheimer de la Asociación de Alzheimer de Alicante. En este programa, el arte es usado como una vía de expresión personal. Esta conexión ofrece a la persona con Alzheimer la oportunidad de explorar e intercambiar ideas acerca del arte y de los artistas, de evocar experiencias personales y memorias lejanas, de ser parte activa de una actividad que promueve el desarrollo personal y la mejora de las relaciones entre el enfermo con su familia y sus cuidadores. Las primeras ediciones, el grupo estaba compuesto por un total de 7 a 8 personas con Alzheimer en fase 1 y 2, es decir, un grado leve y moderado. El resto del grupo estaba integrado por familiares y cuidadores. Actualmente, el grupo está formado por 10 personas con Alzheimer y 2 profesionales de AFA, pues el programa continúa. En esta publicación que aquí os presento recoge las 7 primeras ediciones trabajadas sesión a sesión, de las cuales hemos ido rescatando la documentación que guardábamos
dibujos, notas rápidas, nombres, fotografías, cuestionarios, encuestas, materiales, trabajos resueltos, palabras dichas, músicas escuchadas, gestos y memoria. Recuerdos que hemos ordenado para completar el puzzle de cada día de los que vivimos, como si fuese un gran cuaderno de notas donde ir sumando conocimiento y creatividad, ingenio y resultado plástico. Son muchas las personas que se han implicado en este proyecto y que van apareciendo en este relato convertido en libro. Lo he preparado en formato vídeo para que puedan ir viendo las páginas. 303 páginas, 317 fotografías, 78 sesiones, 144 personas con Alzheimer participantes y tantas actividades, tantas vivencias, tantos momentos únicos atrapados ahora por fin en esta publicación. Más de 35 creadores han enriquecido este programa artístico transversal, desde la danza contemporánea a la cocina, de los cuentos a la música, del teatro al flamenco, de la poesía a las flores, del arte de hilar a la serigrafía. Recorrer las páginas de este relato nos hace revivir momentos esenciales que forman parte de la historia emocional de cada uno de nosotros, de los que estuvieron y de los que ya no están. Era necesario parar y echar la vista atrás y, sobre todo, contarlo. Reminiscencias ha ido creciendo a lo largo del tiempo, variando su estructura y programa. Y aquí, como pueden ver, en su primera edición tuvimos la posibilidad de grabar un documental con Ciudad de la Luz de Alicante, del cual les he extraído un poquitín. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 ni hasta 10, sino contar conmigo. Si algunas veces advierte que la miro a los ojos y una vete de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Las sesiones se estructuran en 2 visitas al mes, de enero a junio, de 1 hora aproximada de duración. Una visita se realiza en el museo, en el MACA, que recorre bien la exposición temporal o las colecciones permanentes. Las visitas se realizan los lunes a museo cerrado para atender a las personas que llegan de la mejor manera. Todo el museo para ellos y ellas, sin interferencias. La bienvenida se convierte en un momento especial donde reconocemos el lugar y nos reconocemos. Ellos saben que están en un entorno cómodo y agradable, sabido y sentido. Y muchos de ellos saben dónde están porque lo recuerdan. Saben que están en el museo. En la segunda visita, que se realiza dentro del mismo mes en el centro de Afalicante, donde se rememora y se activa lo trabajado en la visita del museo, provocando la reminiscencia. Con la perspectiva que da el tiempo, podemos afirmar que los usuarios del programa Reminiscencias Arte y Cultura contra el Alzheimer han visitado un museo muchísimas veces más que cualquier ciudadano medio interesado en la cultura. Tal dedicación ha mejorado su situación mental con las artes, creando una narración con significado, situando a la persona con Alzheimer en el centro de la actividad y dueña de sus opiniones, protagonistas de su propia evaluación. Siempre invitamos a profesionales de las artes, amigos sobre todo, que dicen un sí en mayúscula. La gastronomía es algo que hace que los recuerdos
cobren vida, ¿no? Entonces, invitar a cocineros, amigos, a interpretar obras de arte a través de las texturas. En este caso, Miquel Barceló nos permitió trabajar un humus y unas pencat, que son platos típicos alicantinos. La danza, que hace mucho, Eusebio Sempere, el artista alicantino, creador del museo, y las 4 estaciones de Vivaldi. Como había dicho antes, el flamenco. Federico García Lorca nos inspiró en esta obra de Curro González, y una cantaora y bailaora alicantina participó en el programa. Me queda muy poquito tiempo, entonces voy a ser súper breve. Las sensaciones que se desprenden de este programa, Reminiscencias, Arte y Cultura contra el Alzheimer, son esperanzadoras. El programa está muy bien valorado por los usuarios, por los profesionales que atienden la enfermedad, por los familiares y acompañantes de los enfermos, por los educadores y técnicos del museo. Dignificar la vida de las personas con Alzheimer, convertirlas de nuevo en un sujeto social con derecho, es un deber ineludible de la sociedad en la que se inscriben, y las instituciones públicas al servicio de la sociedad deben contribuir a ello, resolviendo la exclusión de los colectivos más vulnerables. Y por último, ya una reflexión, ya de parte de la institución en la que provengo. Con este programa y con todos los programas que se hacen en los museos, creo que los museos se reformulan. El museo ya no son lugares donde habitan las musas solo entendibles por una élite experta. Se han convertido en un espacio accesible e inclusivo, colmados de emoción que atienden a todas las capacidades. Bueno, para terminar las comunicaciones orales, tal y como estaba previsto, había un premio que lo financia la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental. Entonces, bueno, todas las propuestas recibidas, como os he adelantado, eran muy variadas, contando desde experiencias en primera persona, parejas de artistas, ¿no? el libro que se ha hecho, la trayectoria del museo y la experiencia de un arteterapeuta. Entonces, creo que ha sido muy enriquecedor poder recoger todas estas experiencias. Es que Pedro me está asistiendo en esta tarea. Vale. Bueno, en este primer encuentro nacional de museos, arte y salud mental, el comité organizador y el comité científico ha decidido que la comunicación oral que se llevará el premio de este año de la Asociación Española de Enfermería y Salud Mental es el de Museo Nacional de Escultura, trayecto del Museo Nacional de Escultura en el campo de la salud mental, accesibilidad, inclusión y apertura. Eva García La Iglesia.